Esta es la historia de uno de los tangos más famosos en todo el mundo. Un tango que fue grabado por las grandes estrellas de la canción de todos los tiempos. Un tango que identifica a Buenos Aires, pese a que en ningún momento refiere a Buenos Aires, sino a una provincia del interior de Argentina. Un tango que cuenta sobre la ausencia de una bella mujer que existió en la vida real y que seguramente escuchó este tango en la voz del mismísimo Carlos Gardel, ignorando hasta el día de su muerte que esos versos habían sido escritos para ella. Hoy, en Una Tumba Radio, te cuento la historia del tango Caminito. Corría el año 1902 y un joven mendocino llamado Gabino Coria Peñalosa, de 20 años, de alma bohemia, poeta y escritor, recorría a lomo de caballo el trayecto entre Chilecito y San Luis. El joven poeta trabajaba como cobrador y recaudador de impuestos. Un paso obligado para este joven era la localidad de Olta, en La Rioja, un pueblo que entonces tenía 500 habitantes, del cual era oriunda su madre, y en el cual 4 décadas atrás la cabeza de su tatarabuelo había sido clavada en la punta de una lanza y exhibida por días en la plaza. El joven poeta y recaudador Gabino Coria Peñalosa era descendiente del afamado caudillo riojano Ángel Vicente el Chacho Peñalosa. En uno de estos acostumbrados viajes, una gran crecida de un río impidió que el joven pudiese continuar su ruta y se vio obligado a quedarse unos días en el pueblo de Olta. Como el joven Gabino era un muchacho muy sociable, se hizo rápidamente de amigos y fue invitado a una tertulia, una suerte de reunión social donde se bebía y se platicaba. Estas tertulias se llevaban a cabo en un enorme caserón conocido como la Casa de las Niñas Córdoba. Lógicamente, Gabino participó de esta reunión. Él se encontraba muy a gusto aquella tarde conversando con los presentes cuando de repente divisó un piano contra la pared. Gabino quedó maravillado ante el imponente instrumento. Cabe destacar que en la época no era común encontrar un piano en una casa del interior de Argentina, ya que era un bien sumamente costoso y muy difícil de conseguir. Ese piano, que para entonces era el único piano en toda la provincia de La Rioja, era un instrumento de origen estadounidense de marca Stevenson, fabricado en New York. El pesado piano había llegado a Chile a bordo de un barco y de allí había cruzado la cordillera de los Andes a lomo de mulas para luego ser instalado en ese salón de ese caserón riojano. Gabino enloqueció ante la presencia de este imponente instrumento y preguntó a los presentes si alguien sabía tocarlo. La dueña del piano era una mujer, profesora de música, que estaba en la tertulia, pero como ésta se encontraba de duelo tras el fallecimiento de un ser querido, se negó a tocarlo, razón por la cual mandaron a llamar a una de sus mejores alumnas, una jovencita de apenas 15 años que vivía cerca. En menos de una hora, la adolescente se hizo presente en el salón para interpretar algunas piezas. Esta jovencita, de nombre María, deslumbró al joven Gabino, ya que en ella se resumía la belleza, la juventud, la delicadeza y la magia de un excelente pianista. Tras la interpretación de un par de obras y el aplauso de todos los presentes, Gabino no dudó en acercarse a ella y presentarse, y en ese momento el flechazo fue mutuo. Al día siguiente de la tertulia, el río seguía crecido, pero eso ya no le preocupaba a Gabino. Utilizó el tiempo en Olta para conocer y cortejar a la joven pianista. Como el interés era mutuo, Gabino y María decidieron escaparse de las miradas del pueblo para encontrarse en secreto en un sendero desolado que unía a la localidad de Olta
con loma blanca. Caminito que los llevaba por medio de una tupida vegetación cerca de un cauce de agua donde se sentaban a charlar. Estos encuentros eran en total secreto, ya que María había sido comprometida por sus padres con un militar de alto rango. La familia de la niña jamás hubiera aceptado la relación entre el joven Gavino y su hija. Pasaban los días. Gavino y María aprovechaban cada minuto, sabiendo que en cualquier momento el río volvería a su cauce y Gavino tendría que partir para continuar sus trabajos. Los jóvenes habían consumado su amor y tan solo ese sendero, ese caminito desolado, había sido testigo de su secreto. Y así fue. Las aguas del río bajaron y Gavino le prometió a María que tras cumplir con sus obligaciones regresaría al pueblo para pedir su mano y así poder casarse con ella. A los 5 meses, Gavino regresó ilusionado a Olta con la firme intención de enfrentar a sus padres. Pero tras golpear la puerta de la casa de María, recibió la noticia de que la niña ya no vivía en aquel lugar. Los padres se habían enterado del amorío y decidieron enviarla a otra provincia. Gavino, totalmente angustiado por esto, suplicó saber el paradero de su amada, pero esa información le fue negada. Inclusive fue echado de la casa, advirtiéndole que jamás volviera allí, ya que María estaba comprometida con un importante militar. Ese día Gavino deambuló dolido por el pueblo, por aquellos lugares que fueron testigos de su romance. La acequia, la arboleda, en especial aquel callado caminito que juntos un día, muy enamorados, los vio pasar. Gavino entendió que no tenía sentido seguir en aquel lugar e inmediatamente preparó el caballo para marcharse. Pero justo cuando cruzaba la plaza principal de Olta, uno de los habitantes se acercó para darle una noticia aún más angustiante. «Gavino», le dijo, «a María la llevaron lejos porque está embarazada. Yo mismo la vi cuando la subieron a la carreta». Gavino sintió inmediatamente que ese hijo que su amada llevaba en su vientre era de él. Pero no había nada que hacer. Los padres de María eran los únicos que sabían el paradero de la joven y jamás se lo revelarían. A los pocos días, en una mesa de un cuarto de una localidad cercana, Gavino alivió su pena escribiendo unos versos que decían: «Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal». Tras terminar este sentido poema, lo tituló bajo el nombre de Caminito, en honor a ese sendero donde había sido tan feliz. Luego dobló el papel y lo guardó por años en su viajada maleta. En los años 20, Gavino ya se encontraba viviendo en Buenos Aires. Allí, ya un hombre adulto, había dado rienda suelta a su faceta artística y bohemia. Trabajaba para diferentes medios gráficos como ser la afamada revista Caras y Caretas, El Mundo e inclusive en el diario La Nación. Y en ese ambiente bohemio se codeaba con artistas como Carlos Gardel, Quinquela Martín, Luis Teixeira y Juan de Dios Filiberto. Con este último comenzó a trabajar como letrista. Filiberto y Gavino crearon tangos como El Pañuelito, El Besito, La Cartita, entre otros. Varios de estos fueron grabados por Carlos Gardel. En 1926, esta dupla creadora,
de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñalosa, deciden participar de un concurso de tangos inéditos. El músico Juan de Dios Filiberto, que vivía en el barrio de La Boca, le comenta a Gabino que tenía una melodía que había compuesto una tarde cuando regresaba del trabajo. Le dijo: ¿viste, Gabino, esa callejuela que hay en La Boca? Bueno, una tarde regresaba a mi casa y justo allí crucé una piba preciosa, pero no me animé a decirle nada y nunca más la volví a ver. Ni siquiera pude saber quién era, pero esa piba me inspiró tanto, que una tarde le compuse una melodía. Y me gustaría presentar esa melodía en el concurso de tangos. Inmediatamente Gabino le respondió: mira qué casualidad, yo tengo unos versos que también hablan sobre una mujer hermosa y sobre un caminito. El músico tomó esos versos que Gabino tenía guardado por más de 15 años y los hizo ensamblar con su melodía. Ambas obras, tanto la música como la poesía, habían sido inspiradas por dos mujeres diferentes, en dos caminos diferentes, pero con una nostalgia similar. Cuentan que el músico Filiberto estaba muy satisfecho con ese ensamble que había conseguido entre su música y la poesía de Gabino, pero que no estaba conforme con el título del tango. Le dijo a Gabino que el título Caminito no le decía nada y que iba a cambiarlo. Pero el poeta se opuso rotundamente y hasta llegó a decirle que si el tango no llevaba el título de Caminito, no usara sus versos. Razón por la cual el músico tuvo que respetar a regañadientes el título original de la poesía. La obra Caminito se presentó en 1926 en dicho concurso de tangos y ganó el primer premio. Los jueces estaban fascinados con la obra, pero el público no. Eran tiempos de tangos fuertes, de poesías arrabaleras, y Caminito le sonaba muy dulce y muy soso para la época. A tal punto que cuando el tango fue presentado al público, este fue abucheado. Carlos Gardel, que era amigo de esta dupla creadora y que ya había grabado alguno de sus tangos, no dudó ni un momento y les grabó Caminito. Los creadores creían que al ser grabados por el Zorzal, el tango sería ampliamente aceptado por el público, pero no resultó. La primera grabación de Caminito de Carlos Gardel pasó sin penas ni glorias. Pero la historia de la música popular nos ha demostrado repetidamente que una obra, que una canción, más allá de su calidad, necesita llegar al lugar y en el momento indicado para convertirse en un éxito. En 1927, el cantor y actor Ignacio Corsini integra el tango Caminito dentro de una obra teatral cómica picaresca en la que participaba. Específicamente, la obra teatral finalizaba con Corsini cantando el tango Caminito. Y por alguna razón, quizás por el ambiente que había creado esta pieza teatral, el público se emociona y ovaciona a Corsini tras la interpretación de este tango. Corsini, al ver semejante aceptación de Caminito, decide grabarlo y la obra se comienza a popularizar. Ante este suceso, Gardel insiste y regraba Caminito, pero esta vez con una mejor tecnología y calidad de sonido. Y a partir de ese momento, el éxito de Caminito se disparó a niveles impensados. El tango Caminito, junto a la comparsita y a Por una cabeza, son los 3 tangos más famosos a nivel internacional. El tango Caminito fue traducido al japonés, al italiano, al polaco y al alemán. Y fue interpretado y grabado por grandes estrellas de la canción nacional e internacional, como ser Ignacio Corsini, Carlos Gardel, Hugo del Carril,
Las afamadas orquestas de Alfredo de Angelis, Juan Canaro, José Basso, Leopoldo Federico, Osvaldo Pugliese, como así también artistas como Lolita Torres, Libertad Lamarque, Plácido Domingo. Inclusive fue grabado por el actor italiano Marcello Mastroianni y también por intérpretes contemporáneos como Julio Iglesias y Ricardo Montaner. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flores. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Gracias a todos. Décadas después surgió la gran confusión, ya que algunos comunicadores o guías turísticos mal informados o malintencionados decían que el tango Caminito se había inspirado en una historia de amor que había transcurrido en aquella callejuela del barrio de La Boca, lo cual es totalmente falso, porque esa callecita del barrio de La Boca recibió el nombre de Caminito recién en 1959, 3 décadas después de que Gabino y Filiberto registraran el tango Caminito. Pero muchas veces no decir la verdad es una excelente estrategia para atraer turistas. Placas y carteles en pleno paseo de Caminito de La Boca no son muy claros con la información y dan la impresión que buscan más confundir que informar. Lo correcto sería aclarar que en aquella callecita del barrio de La Boca se inspiró el músico Juan de Dios Filiberto para crear la melodía que luego compondría dicho tango, pero que su poesía, de título original Caminito, fue escrita por el poeta mendocino Gabino Coria Peñalosa en los primeros años del siglo XX, inspirado en una historia de amor propia que transcurrió en un recóndito caminito de un pueblo de la provincia de La Rioja. El pueblo de Olta revalorizó aquel sendero que fue testigo de ese amor entre Gabino y María. Actualmente es un punto turístico de La Rioja y allí se encuentra cartelería que informa de manera fehaciente la historia del tango Caminito. El poeta Gabino Coria Peñalosa pudo disfrutar de las regalías y del honor de ser uno de los creadores de uno de los tangos más internacionales de la música ciudadana argentina. Pero muy a su pesar, jamás pudo reencontrarse con su musa, la bella María. De ese gran amor que se consumó en aquel recóndito y desolado caminito, Gabino dio a luz una poesía que le dio fama y prestigio internacional. Y María habría dado a luz a un hijo que jamás conoció a su verdadero padre. Según trascendidos, el nombre completo de aquella joven habría sido María Rogelia Ortiz y habría sido trasladada a la provincia de Córdoba, donde dio a luz a su hijo. A posterior, ella habría contraído matrimonio y se cree que el niño, hijo biológico de Gabino, fue criado como hijo natural del matrimonio. Según Álvaro Coria Peñalosa, nieto del poeta, Gabino formó una familia en Buenos Aires, pero luego se divorció y se volvió a casar. Y en su adultez, el hombre retornó a La Rioja y se instaló en la localidad de Chilecito, donde vivió hasta los 94 años. El nieto del poeta también comentó en diferentes entrevistas que aquel piano, que fue el causante de aquel encuentro, estaría
en la provincia de Córdoba, en posesión de los descendientes de María. Caminito es uno de los tangos más famosos y más difundidos durante el siglo XX, y seguramente María lo escuchó más de una vez. Y de ahí surge una interrogante. ¿María llegó a enterarse que esos versos que cantaba el mismísimo Carlos Gardel habían sido escritos para ella? ¿O murió sin saberlo? Probablemente fue así. No se olviden de contarme aquí abajo en la caja de comentarios qué recuerdos les trae este tango Caminito y cuál de tantos intérpretes es su favorito. Mi nombre es Matías Ángel, esto fue otra edición de Luna Tucumán Radio. No olviden suscribirse al canal, compartir este video y nos vemos la próxima semana.